A veces uno se pregunta si las cosas que ocurren en Colombia forman parte de un guión que dejó escrito para la posteridad Gabriel García Márquez, porque uno no se explica las cosas que ocurren allí. Se pierde un dinero del Palacio de Nariño, se le pierde un dinero a la directora del despacho del presidente, no llaman a la policía, sino que llaman a unos paracos policiales a servicio de Petro, le aplican el polígrafo e interrogatorios y le intervienen los teléfonos de forma ilegal a una señora del pueblo o una trabajadora doméstica, porque los señores son socialistas, pero tienen trabajadoras domésticas. Y, oye, resulta ser que los tipos todavía no explican de dónde salió el dinero que supuestamente se robaron, ni nos dicen quién se lo robó. De eso vamos a hablar hoy, en Fuera de Orden, en esta ñapa con Neomar Hernández. Ese hombre significa va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí de lo que hay que hablar, amigos, es del crimen, porque la izquierda, la fase superior de la izquierda en el poder es el crimen, para que esté claro, para que quede perfectamente claro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor borrego que aquel que forma parte del rebaño y cree que ese lobo disfrazado de oveja es su amigo y no se lo va a comer, se lo va a comer. Están más muertos que Chávez. Y por eso es que van a llegar al consultorio de la medicina forense politiquera y aquí vamos a decir, ay, se lo comió el lobo. Es una cara de tabla. Tienen esa cara de tabla obsoleta, desvencijada y pericritada. Tienen que limárselas, lijárselas, sellárselas, barnizárselas, contrachapárselas, pulírselas y sobre todo exponérselas para decirle, mira, mírame, mira, mira, ahí va ese cara de tabla. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías. Primero informativo, enemigo de todos. Es para nosotros un placer estar acá y estar además acompañado, como todos los domingos, en la ñapa del fin de semana. La segunda parte de la conversación que hacemos todos los fines de semana. La primera parte está en el canal de Neomar Hernández. La segunda parte está en esta discusión de Neomar Hernández. Bienvenido. Gracias, Daniel, y saludos como todos los domingos a todas las personas que están pendientes y nos ven pues acá a través de tu canal. Un abrazo a todos y bueno, saludos para ti. Yo creo, Neomar, que en medio de esta situación pareciera que se está armando una tormenta perfecta en contra de Petro. Porque el señor está metido, o sea, se arma todo este lío adentro del palacio con gente nombrada por Petro y donde quedan interrogantes como ¿por qué había tanto dinero en efectivo allí? ¿De dónde es ese dinero? ¿De quién era el dinero? ¿Para qué era el dinero? ¿Quién se lo robó finalmente? ¿Por qué hay una policía paralela al servicio de colaboradores de Petro para interrogar gente de forma ilegal? ¿Quién dirige esa policía? ¿Por qué tenían un polígrafo en el... Eso para mí es una cosa más impresionante. Tienen un polígrafo. Debe ser que no creen ni en ellos cuando se reúnen. Y todo eso ocurre. Además de eso, ¿quién resguarda la seguridad de las comunicaciones del presidente? Cuando el señor habla por WhatsApp y le hacen captura a las cosas que dice y se les escapan los estados. ¿Y quién sabe qué más? No me quiero imaginar la cantidad de capturas que debe haber de Gustavo Petro por ahí. Y quién sabe qué barbaridades. No las quiero ver. Y de sus partes nobles, ¿no? No las quiero ver, no quiero ver. No me las quiero ni imaginar. Ni imaginar me las quiero. Pero la pregunta es, o el planteamiento es el siguiente, Neymar. ¿No te parece que es un pésimo momento para que ocurra esto cuando hace apenas semanas el señor Petro había tenido una acalorada discusión pública donde tuvo que inclusive disculparse diciendo que el fiscal general era su subalterno y que él era el jefe que tenía que responderle, y el fiscal salió y se le encabritó y le dijo, usted se ubica porque usted no es jefe mío? De alguna manera, el hecho de que quien tenga que investigar todo esto es el fiscal no nos pone frente a la disyuntiva de que en este momento quien tiene la llave del futuro de Petro termina siendo el fiscal general colombiano. Probablemente, pero es que yo creo que la palabra clave o el término clave es el que tú asomaste al principio, tormenta perfecta. Vamos a hacer una recapitulación. Petro viene de
de un escándalo en su entorno familiar. El hermano y el hijo señalados por haber recibido dinero de los carteles del narco para la campaña presidencial. A sabiendas de que venían los carteles del narco, Petro lo ha tenido que negar. Eso está en investigación todavía. Eso está, por cierto, en fiscalía. 2. Petro se mete en un problema por la radicalidad de las reformas, porque son reformas que pues quieren en algún caso barrer, como se trata del sistema de salud o el sistema de salud colombiano existente y partir de cero. Un sistema de salud, por supuesto, más cargado hacia la intervención estatal que hacia los prestadores de servicios privados. Y en ese sentido, pues se disparan, hay una cantidad de intereses, Daniela, y hay intereses de empresas, hay intereses además de modos de hacer las cosas, hay una institucionalidad, o sea, están los intereses de los propios partidos que de alguna manera cimentaron la creación de ese sistema de salud que tiene Colombia, sobre todo el liberal y conservador, o sea, y el uribismo, por supuesto. Entonces, estamos hablando de que allí le están tocando los intereses a los partidos. ¿Y qué pasa? Los partidos se le vuelven una tormenta, Petro. Entonces, ahí empieza la crisis en la coalición de gobierno, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U. 2. 3. Viene Petro y además, no pierdas esto de vista. En los días recientes, como ve que se le comienza a complicar la cosa y donde ya las encuestas comienzan a hablar, porque bueno, tú puedes decir, la tienen agarrada con el tipo. La fiscalía lo está señalando, se prendió este episodio con Barbosa donde él le dijo que era jefe de él, el otro le dice, yo no soy subalterno suyo, yo soy subalterno de los poderes del Estado, a mí usted no me puso aquí, a mí me ha puesto la institucionalidad en este cargo. Comienza todo el caso familiar de Petro, comienza la caída en barrena de los partidos, pero hay un elemento que es sustancial en toda democracia, que es cuando los presidentes se comienzan a caer del caballo de la popularidad, y Petro se ha comenzado a caer en el caballo de las encuestas. Petro tenía una popularidad al principio que lindaba los 60 puntos. Petro ahorita en este momento no tiene más de 30 puntos de popularidad en Colombia. O sea, ha perdido más de 25, 30% de popularidad al cabo de 9 meses, que son los que llevan. No tiene ni un año gobernando. O sea, eso es muy grave. Le ha pasado a Boric, le pasó a Castillo. Hay muchos presidentes a los que le ha pasado esto. Bueno, y en otro campo a Lazo también le pasó, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate, caída de popularidad. Entonces Petro comienza a ver que el sol se le está poniendo en la... O sea, te lleva el sol en las espaldas y dice, yo tengo que salir al paso a todo esto. Y sale Petro y dice, no, a mí me están montando un golpe de Estado. A mí me tienen armado un golpe de Estado. Y eso nos va a recordar, tú arrugas la cara porque eso nos va a recordar el discurso de Chávez. Yo creo, Daniel, que Petro está olisqueando, que le están poniendo la puerta grande y repito, no tiene ni un año en el gobierno. Yo en estas circunstancias voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. Yo no sé cómo, porque Colombia no es un país de golpes de Estado, no lo es. Salvo, bueno, el paréntesis quizá más hipertrofiado que tiene esto es el caso del Bogotazo, ¿no? Que no fue un golpe de Estado, estrictamente. Fue básicamente una confrontación entre civiles. En determinado momento se convirtió en una poblada que lo que quería era sacar al presidente del poder. Porque claro, pero no es una conspiración netamente cuartelaria. No lo es. Hubo el interregno de Rojas Pinilla, que coincide con el gobierno de Pérez Jiménez, el mismo periodo, con la misma solución al final, con el mismo destino. Tiene una historia parecida, porque inclusive a Rojas Pinilla, termina más o menos igual. A Rojas Pinilla no lo dejaron regresar al poder y dicen que le robaron las elecciones cuando se enfrentó a Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana, aunque eso nunca se demostró, pero así fue. Y luego y por cierto, el destino posterior de Rojas Pinilla es parecido, Daniel, al de Pérez Jiménez. A Rojas Pinilla lo inhabilitaron constitucional. Decían que tenía mucho apoyo. Él creó un partido que era la Alianza Nacional Popular, la ANAPO. Y igualito que a Pérez Jiménez con la Cruzada Cívica Nacionalista, lo vetaron. O sea, no hicieron todo lo posible para que no llegara nuevamente al poder. Hubo un consenso de élites que lo dejó por fuera, así como hubo un consenso de élites que lo puso en el poder, hubo un consenso de élites que lo dejó por fuera. Pero en medio de todo eso, ¿tú no crees que lo que termina ocurriendo con Petro es que le va a volver a pasar lo que ya le pasó cuando fue alcalde de Bogotá? Que lo destituyeron. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, salió del poder por la puerta trasera, porque sus malos manejos de la alcaldía no le permitieron ser una persona que pudiese superar lo que la ley y las instituciones hicieron. Pero para los que no saben, Daniel, para recordarlo del episodio de Bogotá, a Petro lo sacan de la alcaldía de Bogotá porque empezó con un tiquitiqui
con los modos de recolección de basura y eso afectó a empresas. O sea, es que mira, uno se puede meter con el santo, pero no se meta con la limosna, más. O sea, eso afectó a empresas, eso afectó el entramado de relaciones que tienen los partidos políticos, claro, y además que Petro está loco de bola. Entonces, empezó con una loquetera que él iba a modificar todo el tema de la recolección de basura y eso fue, además, bueno, que es lo más importante, que le importa al ciudadano promedio. Al ciudadano promedio no le importa si el tipo es de un partido o es de otro y si tiene problemas con los empresarios o no. A la gente cuando es caso de recolección de basura lo que le importa es que eso no esté apestando en el medio de la calle. Parece que se desató, de acuerdo a lo que yo entiendo, yo no he vivido en Bogotá, pero en medio de esa guerrita se desató pues afloraron los promontorios de basura en varias partes de Bogotá y la gente estaba obstinada y al tipo lo terminan destituyendo. Claro, luego hay una sentencia y dicen, bueno, fue ilegalmente destituido y lo restituyeron, creo, en el poder, pero lo destituyeron por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Petro tiene, por eso que tú has dicho es muy importante, tiene un antecedente histórico de que se le va la tapa. Petro se come la luz y en Colombia, creo, hasta donde conocemos la historia de Colombia, fíjate, estamos hablando de historia pero bien vieja, Rojas Pinilla. Colombia tiene unos mecanismos institucionales históricos donde a los que se les va la tapa, lo sientan. Y tú sabes por dónde lo sientan, ¿no? El ejercicio del poder en Colombia es un juego de consensos. Y esto se puede entender con dos cosas en particular. Uno, Álvaro Uribe, el fenómeno Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez se convierte en un tipo que parte en dos el escenario político colombiano, haciendo uso de el complejo atávico de la necesidad del caudillo que tenemos en toda Hispanoamérica. Él se convierte en un caudillo, pero se convierte en un caudillo suprapartidista, llevándose gente de su partido, el Partido Liberal, el partido de su familia, y gente del Partido Conservador para crear una cosa llamada el uribismo, que no era otra cosa que un consenso alrededor de su figura. Y el consenso alrededor de la figura de Uribe, ¿por qué ocurrió? Ocurrió porque el último intento del Partido Conservador en gobernar en Colombia fue el gobierno de Andrés Pastrana, pero Andrés Pastrana llega a gobernar en Colombia porque antes de Pastrana estaba Samper y se armó aquel gran escándalo de la financiación ilegal con dinero del narcotráfico, vetaron a Colombia en los Estados Unidos, desertificaron a Colombia por la lucha contra el narcotráfico y eso causó graves problemas a las empresas colombianas. Entonces ahí hubo un convencimiento que no podemos seguir con los liberales y llevan al poder a Andrés Pastrana Arango o se arma un consenso alrededor de su figura. Andrés Pastrana Arango termina ganando las elecciones, pero Andrés Pastrana Arango lamentablemente se la jugó en un proceso de paz, que fue la famosa paz del Caguán, y el avance que tuvo la guerrilla de la FARC en ese momento fue colosal. O sea, yo recuerdo, yo estaba en la universidad en estudios internacionales y yo recuerdo cómo el tema que se decía en todos los observatorios de seguridad de la región era que la FARC estaba a 2 horas de tomar el poder en Bogotá. Que si la FARC decidía tomar el poder, llegaban en 2 horas a Bogotá y tomaban el Palacio Nariño. Lo que pasa es que ellos no querían eso, ellos lo que querían era el negocio. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Fracasa la paz del Caguán, se recrudece la guerra, todo aquello, y entonces surge la figura. Bueno, si no se pudo por la negociación, ¿qué es lo que viene entonces? La mano dura. Y sale a caballo, literalmente, con la motosierra en la mano, el señor Uribe. ¿Entiendes? Porque la gente cree que no, que fue Uribe. No, fue la sociedad colombiana. Fue la reacción a lo que había estado pasando. Neomar, discúlpame, pero yo recuerdo que entre las cosas que en estos días te contaba, que uno compraba revistas, porque no había internet, no estaba masificado, no compraba revistas. Yo leía toda la semana la revista Semana. La compraba en la UCB, porque yo estaba viendo el seminario de Colombia, yo estaba en esa época, y yo me empecé a especializar en la actualidad colombiana y la actualidad española. Y yo recuerdo los horrores. Y recuerdo el caso de los collares bombas, el caso de la utilización de mulas, que es una cosa muy, muy común en el campo colombiano, de mulas bombas en carretas. O sea, se veían cosas horribles. La cuestión me acuerdo una cuestión que hubo en Bojayá, donde asesinaron a un gentío dentro de una iglesia y le pegaron candela. Eso son cosas, atrocidades, ¿vale? Atrocidades horribles. La gente estaba cansada de eso. Entonces, cuando dicen, no, que Uribe y los paracos. No, discúlpame, Uribe fue llamado por una sociedad que estaba contra la pared.
Pero eso fue por consenso. Y luego cuando se sale, pero claro, el consenso era Uribe, pero ¿quién era su ministro de la defensa? Un hombre del establishment liberal. Juan Manuel Santos. Y del poder de la familia Santos. Y en efecto, después ¿quién viene? Santos, porque así es el consenso de esas élites. Cuando tú ves a Petro al asumir el poder, sentándose y reuniéndose con Uribe, y Uribe reuniéndose con Petro, ¿qué es eso? El consenso de la élite. Mira, aquí la cosa es consensuada, aquí la cosa nadie atropella a nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si a Petro se le permitió el consenso para llegar a ser poder, bueno, aquí vamos a ver cómo es la cosa, pues aquí estamos, aquí está Uribe, aquí está el otro. Ese consenso que decidió darle un chance y darle una luna de miel, en cualquier momento se puede acabar y puede haber un consenso en contra, a decir, usted no nos va a tirar a nosotros por un despeñadero. Y yo creo que, no sé cómo lo veas tú, pero pareciera que eso pudiese ocurrir de forma inminente. A mí lo que me sorprende, Daniel, es lo rápido que han pasado las cosas, pero es que el término es, otra vez, está muy bien usado, tormenta perfecta. La tormenta perfecta es cuando confluyen demasiados elementos para que una situación sea negativa. Y eso deriva generalmente en que lo que tú tienes va a ser modificado. Entonces, podemos hablar, mira, la opinión interna sobre Petro, que es para mí lo más importante, el índice de popularidad que él tiene. Lo segundo más importante es el respaldo político o cómo le da viabilidad a la coalición de gobierno. La coalición de gobierno, básicamente, a esta altura, es una coalición apalancada sobre el pacto histórico. Petro había logrado, por ese sistema eso de hecho, en teoría política, se habla de Colombia en los años en los que gobernaron a través del Frente Nacional, los liberales y los conservadores, que recuerda, el Frente Nacional es la respuesta política que da la sociedad colombiana al proceso surgido en medio del Bogotazo. El Frente se da un proceso. Y luego la caída de la dictadura. Claro, es el pacto de punto fijo colombiano. Es el pacto de punto fijo colombiano. Es la democracia pactada. Y eso no fue una invención venezolana, eso fue algo que se logró en varios países. Y Colombia fue uno, Venezuela fue otro, España fue otro, Chile fue otro. ¿Qué ejemplos sobran? Bueno, de hecho, democracia. La definición que se le da a la democracia que se hace en Colombia, yo lo he leído en varios libros, incluso en inglés, que es hasta complicado decirlo en español, es lo que ellos llaman un sistema consensacional, algo así, porque es permanentemente un consenso, muy parecido, como dices tú, al sistema que definió Juan Carlos Rey en Venezuela, del sistema populista de concertación de élites. Claro, acá tiene otro comportamiento y de hecho podríamos decir que hasta más democrático. En Colombia era más cerrado. Lo que pasa es que no es lo mismo, no son las mismas élites. No, porque en Colombia sí hay unas élites económicas e históricas. En Venezuela también las hay, pero su origen es distinto. Claro, y ahí está el tema de la tierra, además. Allá está el tema de la tierra y además de eso está el tema de la extensión territorial colombiana y del peso de los caudillos regionales, de la familia, que en Venezuela eso no fue tan determinante. En Venezuela el consenso estaba alrededor del reparto de la renta. Exacto. Y Colombia entonces, no basa su estructura de Estado o sociedad con respecto al tema petrolero, no lo es. Bueno, pero la conclusión es lo que te iba a decir, esos consensos que tú dices, me asombra lo rápido que se están produciendo esos resquebrajamientos, porque parecía que la sociedad colombiana se había entregado por consenso, medios de comunicación, partidos políticos, empresarios. Yo lo vi muy de cerca, Daniel. Yo trabajo con gente que está en Colombia y que tiene que hablar sobre Colombia. Y apenas llegó Petro al poder, gente muy decididamente opositora a Petro me dijo, mire, pana, yo no puedo seguir escribiendo sobre Colombia porque yo actúo en tal y cual ente. Y aquí hay un gran miedo sobre lo que puede venir y todo el mundo ahorita le está dando carta blanca a Petro. Yo no se la voy a dar, pero yo no puedo oponerme a Petro automáticamente porque me va a generar un problema en mi entorno. Así me lo dijeron, opinadores, analistas. O sea, me dicen, yo no puedo hablar. Bueno, era el consenso entregarse a Petro. Ese consenso, como dices tú, se está revirtiendo. Hay todas las señas de que ese consenso se está revirtiendo. Bueno, porque como decía Gonzalo Barrios sobre los militares, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Bueno, los consensos son consensos hasta que dejan de serlo. Total. ¿Tú sabes quién perdió el consenso por completo? Chávez. Ese se murió y no vuelve. Hay solamente consenso en una materia sobre él, que es que no vuelve. No volverá. Nosotros sí volvemos. Hasta la próxima. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió.
volvió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías Chávez.